Esto es Fuera del Torneo, un podcast sobre tenis, pero un podcast sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase, sobre tenis con conciencia de clase. Quizá alguna de las personas que nos está escuchando recuerde el primer episodio de este podcast. Pero para los que no lo escucharon o no lo recuerdan, pongo de nuevo sobre la mesa los 3 objetivos de hacerlo, de por qué hacer este podcast. El primero era que echaba de menos tener un podcast. El segundo, que amo el tenis. Y el tercero es una meta que parece inofensiva, casi un juego de ambición inocente, casi una broma, pero que esconde una trampa mortal para este proyecto. Ese tercer objetivo es que el año que viene me acrediten para el Mutua Madrid Open 2027. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora? ¿Por qué lo traigo a colación de nuevo? Porque mi socia con inteligencia artificial me ha dicho que las acreditaciones para mayo no se piden en mayo, que era obvio, pero no hice el cálculo en su momento, sino que se piden en febrero. Mi plan era hacer 12 episodios de mayo a mayo y con ellos conseguir los requisitos para esa acreditación. Es cierto que voy embalado y he subido 5 capítulos en un mes, pero mi intención es hacer 12 episodios igualmente. Lo único que ahora tengo menos tiempo para conseguirlo, para ir acreditado al torneo, y tengo que ponerme las pilas. Cuando me visualizo yendo al torneo me invade una mezcla extraña de entusiasmo, vértigo y unas irreprimibles ganas de reír. Porque si me dan ese pase, si cruzo los tornos con una tarjeta de plástico brillante colgando del cuello, estaré feliz, pero este podcast deja de tener sentido. Su propia viabilidad conceptual salta por los aires en el mismo instante en que se imprima mi nombre con tinta térmica en el pase de prensa. Deja de ser fuera del torneo. Deja de ser la mirada periférica del que ve el torneo por televisión. Sería la paradoja perfecta, morir de éxito. La disolución del proyecto en su propia culminación. Sería como si el náufrago, tras meses construyendo una balsa para contar la verdad del océano, fuera rescatado por un crucero de lujo y decidiera seguir escribiendo su diario desde el buffet de la cubierta principal. Ya no tienes el frío, no tienes la intemperie, y por lo tanto pierdes el relato. Pero hay un reverso en esta moneda del que no había hablado hasta ahora. Si el departamento de prensa del torneo decide ignorarme, lo cual está dentro de la más estricta lógica del tenis de élite, tampoco sé muy bien qué pasará. No quiero ponerme dramático y asegurar que ahí se acaba todo, decretando el cierre del podcast por asfixia institucional. Ni tampoco ponerme voluntarista y jurar que seguiremos en la trinchera contra viento y marea, como si esto fuera una guerra santa. No quiero decidirlo hoy. Hay una fertilidad extraña en la incertidumbre y prefiero habitar esa contradicción un rato más. Hablar desde ese territorio intermedio, donde todavía no conozco el desenlace de la película, mantiene las compuertas de la ilusión abiertas. Al fin y al cabo, yo ya estuve dentro, y no hablo desde la mitomanía infantil o desde el resentimiento del que nunca más fue invitado. En el año 2009, por los azares y los quiebros que a veces tienen los caminos del audiovisual, la organización del torneo me contrató para hacer los vídeos de la web del torneo. Y para ello me dio un pase de Total Access. Recuerdo aquel pase con la T grande que me abría todas las puertas. Quien haya estado en un torneo de ese calibre sabe lo que significa esa tipografía en esa tarjeta. Es la llave del castillo, el salvoconducto definitivo. Te permite transitar por las venas ocultas del evento, por esa arquitectura subterránea de la caja mágica que el espectador de televisión ni intuye. Cruzas pasillos de moqueta gris donde el aire acondicionado ruge con fuerza y donde los jugadores caminan con los auriculares puestos aislados del mundo 10 minutos antes de salir a jugarse la gloria. No puedes entrar en los vestuarios, pero sí puedes pisar el túnel de hormigón que escupe a los tenistas a la pista central.
Y puedes sentarte en la sala de prensa principal a escuchar los monólogos clónicos de las rondas previas, donde las preguntas parecen estar tan tasadas como las respuestas. De aquel año me llevé 2 certezas, que me han acompañado siempre. La primera, que ver el tenis desde esa distancia es una experiencia física que te altera el juicio estético para siempre. Es un estendalazo de tenis. El sonido del impacto cambia por completo. Ya no es el eco lejano y amortiguado del televisor o de la última fila. Es un latigazo seco, una demostración de violencia física, controlada, eso sí, pero que apenas se intuye desde la grada. La velocidad de la bola es real. El esfuerzo se palpa en la respiración agónica y el crujido de las zapatillas sobre la tierra batida. La segunda certeza fue casi un aprendizaje ético y profesional. Estar dentro exige saber dónde ponerse. La cercanía no te convierte en parte del espectáculo. Hay que dominar el arte de la invisibilidad, saber cuándo apartarse en un pasillo estrecho para no entorpecer el paso de un chaval de 19 años que lleva la mirada fija en el suelo porque se está jugando su futuro. Y entender que el respeto al espacio de trabajo ajeno es la única forma legítima de habitar ese privilegio temporal. El acreditado que se cree el centro de atención es una de las figuras más patéticas del circuito deportivo. Yo lo fui, por bisoñez tengo que decir, más que por narcisismo, en alguna ocasión en aquel lejano 2009. Los propios compañeros de prensa me pusieron en mi sitio en algún acto con Serena Williams o Wawrinka. Luego hay otros espacios donde nadie tiene que decirte nada, lo notas tú. Un día salió Federer de los vestuarios para ir a un partido. Yo estaba en el pasillo de camino a la oficina. Iba por ese pasillo porque te ahorraba distancia y calor de vuelta a editar algún vídeo cargando con la cámara. Mi intención era pasar lo más lejos posible de Federer para no ser percibido, y así fue. Pero no solo por mi respeto, sino porque Federer tenía como un aura, como un campo de fuerza, que no permitía ser invadido en ese momento, ni por mí ni por nadie. Porque conviene recordar que es exactamente una acreditación de la ATP o de la WTA. No es un trofeo a la constancia, ni un galardón a la originalidad, ni un diploma que certifique que eres un analista excelente. Es estrictamente un permiso de trabajo temporal que el sistema te concede bajo sus propias reglas. Si decides jugar a ese juego, si decides iniciar el proceso de solicitud en la plataforma oficial del torneo, te topas de inmediato con los muros de la fortaleza. El formulario no busca calibrar tu sensibilidad narrativa o tu conocimiento del juego. Busca métricas de impacto mercantil. Te piden, en primer lugar, el aval firmado por el director de un medio de comunicación tradicional o de una cabecera con difusión nacional contrastada. Te exigen capturas de pantalla, ojo, de tus analíticas de tráfico. Umbrales de oyentes mensuales que solo están al alcance de las grandes cadenas de radio o de los periódicos deportivos que viven del clickbait diario. Incluso te preguntan por el plan de cobertura. ¿Cuántas piezas vas a publicar al día? ¿Qué cuota de pantalla vas a dedicar al torneo? Y si vas a respetar los derechos de retransmisión de las televisiones poseedoras de los derechos económicos. El sistema parece blindado para que el relato solo lo manejen quienes forman parte del engranaje que lo alimenta. El torneo te abre una puerta lateral porque tu presencia, en teoría, le aporta algo a su cuenta de resultados simbólica. Visibilidad controlada, sumisión al formato y repetición de los mensajes corporativos. A cambio de ese trozo de plástico, tú firmas un contrato tácito de neutralidad y decoro. Los departamentos de comunicación de los Master 1000 no buscan entusiastas, ni filósofos de la grada, ni creadores de contenido periféricos que puedan salirse del guión. Buscan profesionales que hagan su jornada, transcriban las declaraciones institucionales y no generen ruido ni fricciones en la maquinaria de relaciones públicas de los patrocinadores. Si miro ese espejo burocrático, cabe preguntarse ¿qué demonios pinto yo ahí? ¿Qué puede ofrecer un tipo como yo que se sienta frente a un micrófono en su casa en la Sierra Norte de Madrid a hablar de tenis con conciencia de clase y sin prisa por el análisis estadístico o la actualidad? Yo puedo aportar una mirada fronteriza, una narrativa que se niega a infantilizar al espectador y a la espectadora, y un análisis que busca los hilos invisibles que conectan el deporte
con la realidad social. Pero lo que tengo clarísimo es lo que no voy a ofrecer para financiar esta aventura. No veréis en este podcast un enlace a un monedero virtual, ni campañas de micromecenazgo, ni apelaciones a la generosidad obligada de quienes me escuchan. Mi ética en esto no es negociable, se mantiene firme en ese límite. Me parece una obscenidad pedirle a un trabajador que sobrevive con un sueldo ajustado de 1.200 euros al mes, estirando cada céntimo para llegar a la última semana del mes, a que me pague una suscripción mensual de 5 euros para que yo pueda comprarme un abono en la caja mágica o tomarme un café con leche a precio de aeropuerto en la zona de prensa, techada además. Mi chaladura y mis pasiones no las paga la gente de barrio. Si el proyecto depende del dinero de la clase trabajadora para que yo viva el glamour del circuito, prefiero que el proyecto muera de inanición hoy mismo. Esto nos introduce de lleno en el laberinto de la viabilidad económica. ¿Cómo entrar en el circuito sin que el espíritu original del podcast quede sepultado bajo el peso de una transacción comercial? Hay varios caminos posibles en este tablero, y ninguno está exento de ironía. El primer camino es el de la ironía máxima, el de la contradicción estética, que es el mecenazgo de la marca de lujo. Si mañana una firma de alta relojería suiza, una aerolínea transcontinental o una multinacional de equipamiento deportivo de gama alta decidiera que la sobriedad y el tono literario de este espacio encajan con su estrategia de posicionamiento, yo no pondría ninguna objeción moral. Al contrario, me parecería una broma cósmica, inigualable, de la que disfrutaría cada segundo. Entrar en el templo del tenis de élite de la mano y con el logotipo de los sospechosos habituales de la exclusividad material tendría un componente casi literario. Una victoria de la sátira sobre la rigidez del sistema. Sería completar el círculo de la contradicción. Mi mentor, Luis García Berlanga, estaría orgulloso. Por supuesto, si eso ocurre, el podcast se acaba al día siguiente. No por censura directa de los patrocinadores, ni por presiones editoriales. Se acabaría porque la premisa original se habría disuelto en el tejido del mercado. Si estás dentro gracias a un gigante del capital, ya no puedes fingir que tu voz pertenece a la periferia desamparada. Sería un final digno, un epitafio elegante y honesto. El proyecto se llamó Fuera del Torneo y terminó porque entramos por la puerta grande. La segunda opción, la que me aporta una serenidad más duradera y coherente con el entorno en el que vivo, es el patrocinio institucional o local madrileño. Una alianza con una empresa pública o una marca vinculada a los servicios esenciales del territorio. El canal de Isabel II o las infraestructuras de la comunidad, algo neutro, arraigado en el paisaje que piso todos los días. Que entienda el podcast no como un soporte publicitario para vender estatus social o zapatillas de 100 euros, sino como un artefacto de cultura local, un ensayo sonoro que es lo que es sobre cómo vivimos y cómo nos movemos a través del juego. Ese es el modelo que me permitiría ir al torneo, observar desde la distancia justa y contarlo sin comprometer un solo gramo de la mirada limpia. Y por último está la vía de la colaboración orgánica con un medio de comunicación establecido, sea especializado en el mundo de la raqueta o una cabecera de información generalista que busque una firma invitada para salir de la monotonía de las crónicas de resultados. No tengo ningún problema en absoluto en poner mi voz, mis horas de visionado, mi pluma al servicio de una redacción ajena, siempre y cuando el contrato tácito respete la cadencia, el ritmo lento y la independencia absoluta del relato. Si el precio del acceso es aceptar la urgencia del clickbait, la tiranía del minuto y resultado, o la agenda impuesta por los compromisos publicitarios del medio, la respuesta es sencilla y no requiere deliberación. Prefiero seguir solo en este pequeño refugio sonoro que he construido a mi medida. Para eso inventamos la periferia, para poder decir que no. Estas vías están abiertas desde hoy mismo. No duden en contactarme. Pero la principal y el objetivo original es la acreditación, y para ello
Así estamos a fecha de hoy. Necesito una carta de un director o directora de algún medio convencional avalando mi propuesta. No lo tengo. Tampoco conozco a nadie todavía. Depende de mí, de mi capacidad de conectar, de hacer networking y de demostrar que mi contenido es de la calidad y compromisos suficientes para que cuando llegue el momento en que conozca a alguien de este perfil, mi trabajo sea el primero que me avale. Necesito métricas de escuchas y seguidores comparables al Marca o al As. ¿Es imposible? Lo parece. Pero aquí no dependo solo de mí. Dependo de que la gente me escuche y me siga. Eso está fuera de mi control. Y no sé cuánta gente hay interesada en el tenis, y en el tenis con esta mirada. No quiero ser victimista, pero sí realista. Entre plataformas de podcast y YouTube no llego a 300 visitas de los primeros 5 episodios. Y eso que tengo uno sobre Sinner y otro sobre Alcaraz. Y de esos 300 solo un puñado han escuchado algún episodio entero. A día de hoy tengo 4 suscriptores en YouTube y 2 en Spotify. Y además creo que sé quiénes son. No pinta bien. Pero por mí no va a quedar. Está fuera de mi control, por lo que tampoco puedo hacer mucho más. También me piden que haya cubierto otros torneos. Eso en principio puede parecer lo más difícil, pero aquí sí tengo un plan. No digo que sea uno infalible, pero al menos tengo uno. Os lo cuento, pero antes quiero contaros algo mágico que pasó, valga la redundancia, en la caja mágica en el Mutua Madrid Open de 2016 y que iba a la raíz del verdadero problema del tenis moderno. Y es que el verdadero problema del tenis moderno no es cómo entro yo, ni si este podcast consigue una acreditación plástica. El problema real, el estructural, es cómo entra la gente. El circuito de élite se ha configurado en las últimas 3 décadas como un filtro de expulsión económica impecable, donde los precios de las localidades actúan como barreras de contención social invisibles pero feroces. Las gradas de los grandes torneos se han ido vaciando paulatinamente de aficionados al juego para llenarse de clientes de corporaciones, palcos de empresa que se usan como moneda de cambio para cerrar negocios y espectadores que confunden el tenis con un evento de etiqueta social. Y sin embargo, existe un precedente histórico en nuestra propia casa, una anomalía maravillosa en el registro del Mutua Madrid Open que demostró que las cosas podrían ser de otra manera, sin que el tenis de alta competición se desplomara. Tuvimos que esperar a la primavera del año 2016 para ver lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por el gobierno de Manuela Carmena. El equipo de Carmena aprovechó la necesidad de renovación de las condiciones del convenio municipal de la Caja Mágica, que no olvidemos que es un recinto construido con dinero público pero cedido a la gestión privada del gran torneo, para forzar un giro copernicano en la política de accesos al evento. El consistorio municipal se mantuvo firme frente a las reticencias de la organización y de la ATP, obligándoles por contrato a detraer miles de entradas del circuito puramente comercial para transformarlas en una herramienta de política social y deportiva. Aquellas entradas, aquellas localidades no se sortearon en campañas de marketing. Se repartieron de forma directa y sistemática entre los colegios públicos de los distritos del sur de Madrid, las escuelas municipales de tenis de los barrios periféricos, las asociaciones vecinales del propio barrio de San Fermín, que sufre el impacto acústico y de movilidad del torneo cada año, y diversos colectivos sociales vulnerables que jamás habrían soñado con pisar el hormigón de la Caja Mágica. Quienes cubrieron aquella edición o asistieron a las primeras rondas recuerdan un cambio de atmósfera inmediato, una transformación en la textura misma del torneo. Por primera vez en la historia de la Caja Mágica, las pistas secundarias, esas canchas exteriores donde se juegan partidos agónicos entre los puestos 30 y 70 del mundo, estaban llenas a rebosar desde las 11 de la mañana. Los graderíos de los partidos de primera ronda no mostraban ese aspecto desolador de cemento vacío e inhóspito a la espera de que los ejecutivos salieran de sus reuniones a media tarde. Estaban vivos, inundados de chavales con mochilas de colegio, gorras baratas y vecinos del barrio que aplaudían con una espontaneidad ruidosa que no se puede comprar con ninguna campaña de publicidad. El palco presidencial y las primeras filas ya no eran solo un desfile monótono de corbatas y trajes de lino y gafas de sol de marca. La diversidad real de la ciudad
La gente que coge el metro todos los días conmigo se había sentado en la grada a reclamar lo que era suyo. Fue un torneo más humano, más ruidoso, más imperfecto y por lo tanto mucho más real. Aquel experimento duró exactamente lo que tardan en cambiar las mayorías políticas en el Palacio de Cibeles. En cuanto la gestión municipal regresó a las manos de la lógica de mercado tradicional, el legado de Carmena fue discretamente desmantelado, devolviendo las entradas al circuito de los compromisos corporativos y restaurando el orden de la exclusión elegante. Pero aquella anomalía dejó un pozo conceptual imborrable. Demostró que otro tenis de élite es perfectamente viable, que los torneos no se rompen por abrir las puertas y que la única barrera para democratizar el juego es la falta de voluntad política para doblegar las exigencias del mercado. Así que yo, para cumplir ese requisito de haber accedido a torneos previos al Mutua Madrid Open, he instaurado el que he decidido llamar el sello Carmena. A todos los torneos que me inviten y cumplan los requisitos, fuera del torneo les hará merecedores de tal distinción que acreditará si dicho torneo es respetuoso, si tiene conciencia, si tiene clase, si tiene conciencia de clase o no. Y para ello he creado un decálogo ideal, pero ojo, no irreal. Si miramos el mapa del circuito mundial con la lente de esa experiencia madrileña, podemos efectivamente construir un decálogo de lo que debería ser un torneo con conciencia comunitaria y arraigo social. No hace falta inventar nada nuevo en un laboratorio de utopías. Basta con observar y unir de forma sistemática las buenas prácticas que de forma aislada y a veces ya funcionan en algunos de los torneos más prestigiosos del circuito internacional. El primer punto fundamental de este decálogo es la accesibilidad real en la taquilla de acceso. Roland Garros, a pesar de su mística aristocrática y su ubicación en el riquísimo distrito 16 de París, mantiene una tradición maravillosa durante la primera semana de competición. Las entradas de annexes, localidades que por poco más de 20 euros te permiten acceder a todo el complejo de pistas exteriores. Por el precio de un menú del día en cualquier capital europea, un estudiante, un jubilado o un trabajador en su día libre puede pasar 12 horas pegado a la red viendo tenis de Grand Slam a escasos metros de distancia de los jugadores. Es la demostración de que el estatus de un torneo no se mide por lo caras que sean sus entradas más baratas, sino por la dignidad que se le otorga al espectador de a pie. El segundo eje es el cupo gratuito garantizado para las escuelas públicas deportivas. El ATP 250 de Buenos Aires, el torneo del Lawn Tennis Club, realiza esta práctica desde hace años, de manera ejemplar. Durante las jornadas de clasificación y las primeras rondas de la semana, las tribunas laterales se reservan para los niños que aprenden a jugar al tenis en los polideportivos municipales de los barrios con menos recursos de la capital argentina. Estos chavales no van solo a ver tenis, van a comprender que el juego también es su territorio, rompiendo esa barrera psicológica invisible que a menudo aleja a la infancia de la clase trabajadora de los deportes de raqueta. El tercer punto es el compromiso ético y la compensación material con el entorno inmediato. El US Open de Nueva York organiza cada año lo que llaman el Community Day en el complejo de Flushing Meadows, donde se juega el torneo. Durante esa jornada, el acceso al recinto de Queens es completamente gratuito para los residentes del distrito. Los vecinos del barrio, que tienen que soportar durante 2 semanas el colapso del transporte público, la invasión del espacio común y la gentrificación temporal de sus calles, tienen derecho a entrar a las canchas, disfrutar de las instalaciones y reclamar como propio un parque público que el resto del año pertenece a la ciudad, pero que el torneo secuestra para su beneficio económico. El cuarto y el quinto punto regulan la economía de la supervivencia dentro de la instalación, ese territorio donde los torneos suelen vaciar los bolsillos de los aficionados. Para cumplir el cuarto punto, exige una regulación estricta de los precios de la comida y la bebida en los puestos comerciales básicos, como implementa el Open de Australia, en determinados puntos de su recinto en Melbourne, evitando que alimentarse durante una jornada de 10 horas requiera un crédito bancario. Y de forma complementaria, el quinto punto exige la instalación masiva de fuentes de agua potable gratuita y accesible en cada esquina del complejo. El torneo de Indian Wells es un ejemplo curioso.
A pesar de ser el epicentro del lujo en el desierto de California y estar gestionado por una de las mayores fortunas del país, cumple este estándar a rajatabla. Hay islas de hidratación gratuitas repartidas por todo el cemento, entendiendo que el agua en mitad del mes de marzo no es un bien de consumo con el que especular, sino un derecho de salud pública elemental para los miles de espectadores que caminan bajo el sol. El sexto y el séptimo punto abordan la sostenibilidad y la conciliación de la vida cotidiana. El sexto, facilitar el acceso mediante transporte público masivo a todos los espectadores. Esto no puede ser solo un eslogan verde en los folletos del torneo. Debe estructurarse mediante acuerdos reales, como hace el Masters de Montreal, con sus redes de lanzaderas de autobuses eléctricos gratuitos que conectan todas las estaciones periféricas de metro directamente con los tornos de entrada al Parque Jarry, eliminando el coche privado de la ecuación urbana del evento. El séptimo punto afecta a la conciliación. Volvemos al US Open de Nueva York, que vuelve a ser un espejo donde mirarse. Ofrece desde hace décadas un servicio de guardería gratuita y ludoteca gestionada por profesionales dentro del propio recinto, abierto no solo para las jugadoras del cuadro profesional que viajan con sus hijos, sino para los trabajadores y trabajadoras del torneo y las espectadoras y los espectadores de la grada que necesiten ese espacio de cuidados para poder disfrutar del juego en igualdad de condiciones. Los últimos 3 puntos del decálogo cierran la arquitectura de la integración. El octavo es la accesibilidad universal, real e integrada en los graderíos principales. Un ámbito donde el torneo de Wimbledon, a pesar de sus tradiciones centenarias de vestimenta blanca, destaca sobre el resto del circuito. Los espacios reservados para personas con movilidad reducida no están relegados a las zonas altas o a esquinas de visibilidad reducida. Están integrados en las mejores filas de las pistas de competición, con sistemas de asistencia personalizados que garantizan la dignidad del espectador. El noveno punto de este decálogo exige el diseño de amplios espacios públicos de sombra, descanso y ventilación gratuita, como las zonas de sombra comunitaria y los ventiladores gigantes que jalonan los paseos del Melbourne Park, diseñados para que el asistente pueda descansar de la exigencia física del torneo sin la obligación de sentarse en la terraza de un restaurante de pago para huir del calor extremo. El décimo y último punto, el que cierra el círculo, es el compromiso contractual e histórico de retorno cultural con el tejido asociativo local. Ese es el núcleo que Madrid tuvo entre las manos en la primavera de 2016 con el equipo de Carmena y que decidió archivar en cuanto a la urgencia del beneficio privado, volvió a imponer sus condiciones en la mesa de negociación. No olvidemos que ese espacio y ese dinero podían haber sido institutos, o centros de salud, o parques, o vivienda social, y ahora son instalaciones de otro tipo. Los torneos que cumplan todo el decálogo recibirán el sello Carmena y un episodio propio en el podcast hablando de ello. Los torneos que cumplan alguno y/o estén en el camino de ello no recibirán el sello, pero tendrán una segunda oportunidad cuando estén preparados. Los torneos que no cumplan ninguno, ni tengan intención de cumplirlo, si aún así deciden invitarme, que yo aceptaré encantado igualmente, recibirán el sello Gran Apadano como premio de consolación. Y luego, después de esto, dejo de soñar. Y cuando regreso al principio de esta larga reflexión, guarecido en el silencio de la sierra, y me pregunto qué pasará si finalmente el año que viene el correo electrónico del departamento de prensa me devuelve un rechazo protocolario y me deniega la acreditación para el Mutua Madrid Open, que sería lo más normal, la respuesta no me asusta menos. Si no entro, si me quedo fuera, si formo parte de esa inmensa mayoría de miradas periféricas que el sistema decide ignorar porque no encajamos en sus métricas de consumo rápido ni en sus lógicas corporativas, no pasará nada que no deba pasar. Al contrario. No mataré la incertidumbre antes de tiempo, porque yo tampoco sé qué va a pasar. Hay una dignidad innegable en el rechazo del sistema de élite. Groucho Marx decía: jamás aceptaría pertenecer a un club que admitiera como miembro a alguien como yo.
Cuando el engranaje oficial te cierra la puerta, te está confirmando de forma indirecta que sigues estando en el lugar correcto, en la periferia fértil, en la grada barata, sí, con el sol de cara y una botella de agua ya templada en la mochila. En el espacio libre, donde las preguntas no tienen una respuesta corporativa asignada por contrato de patrocinio. Estar fuera te otorga la única riqueza que el mercado no puede comprar: el derecho a la palabra libre, a la ironía sin censura previa y al análisis honesto de las contradicciones que configuran este deporte que amamos. Como dijo Toni Morrison, que tiene un premio Nobel y de estas cosas sabe algo más que yo, todos los paraísos, todas las utopías están diseñados para quien no está ahí, para la gente a la que no se permite entrar. Así que aquí sigo, habitando este proyecto que no sé si está naciendo en estos primeros episodios o si está ya condenado a desaparecer con cualquier desenlace en febrero. Un podcast que habita la frontera y que tiene la rara virtud de saber que puede morir tanto por el éxito del acceso y el aburguesamiento de la moqueta gris, como por el fracaso del olvido del establishment. Pero mientras no sepamos el final de la historia, mientras yo tenga temas que tratar y me siga siendo divertido, el proyecto permanece intacto, permanece vivo, y yo también. Esto ha sido Fuera del Torneo. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Esto es un podcast sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase. Fuera del Torneo es un podcast sobre tenis con conciencia de clase.